Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Hábito es la conducta o comportamiento que repetimos de manera constante hasta que solemos realizarla de un modo automático. Los hábitos pueden ser buenos o malos, es decir, virtudes o vicios. Pero ¿saben cómo podemos dejar de repetir estos últimos que tanto nos afectan? Tenemos las respuestas para esta pregunta en el curso del Padre José. ¿Cómo vencer nuestros vicios? Pongamos mucha atención a esta cuarta sesión y aprendamos cómo vencer nuestros vicios. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto compartir con ustedes a través de este programa algunos pensamientos, algunas oraciones, algunos cursos y en esta ocasión una reflexión en varios programas acerca de cómo los vicios pueden lamentablemente dañar nuestra vida. Recordamos rápidamente que un hábito no es otra cosa sino una sucesión repetida constantemente de actos. Y un hábito, cuando está repitiendo acciones negativas, es un vicio, a diferencia de que cuando repite acciones positivas se convierte en una virtud. De tal manera que si tú quieres ser una persona virtuosa, lo único que tienes que hacer es esforzarte cada día constantemente de repetir, te advierto, no es fácil, pero sí de repetir acciones positivas, buenas, y en cambio si tú lamentablemente, quizás sin darte cuenta, estás repitiendo acciones negativas, entonces te estás haciendo una persona viciosa. Por esta razón, ya en programas anteriores hemos estado hablando de algunos vicios y hoy vamos a continuar hablando en primer lugar de uno que podemos considerar una atadura sin igual, y me refiero a la comodidad. Y es que, a pesar de la terrible pobreza tan presente y dolorosa en gran parte del mundo, mucha gente vive en la sociedad del confort. Esto tiene un origen positivo. Es que la ciencia y la tecnología nos prodigan cada día nuevos productos para remediar todas las incomodidades imaginables. Quizás una marca distintiva de nuestra época es la victoria de lo automático sobre lo manual. Claro, con pocas excepciones como el automóvil de transmisión manual y las cámaras fotográficas profesionales, pero muchas de las cosas, si te has dado cuenta, ahora parecen automáticas o de hecho más bien son automáticas. Y hay que aclarar que no somos mojigatos, que la búsqueda de una cierta comodidad no es ningún vicio, pero sí lo es el afán desordenado y egoísta de conseguir la comodidad. Tampoco hay que confundir la comodidad con la pereza, porque la comodidad puede motivarnos a ser muy trabajadores con tal de poder darnos nuestros gustos. Si cabe la comparación, la pereza nos lleva a la inactividad y la comodidad al disfrute. Y quiero insistir nuevamente en esto. No está mal buscar la comodidad, es decir, resolver problemas y hacerlos más fáciles. Sobre todo, como se dice popularmente, estar a gusto. No está mal buscar una casa que te ofrezca todo aquello que necesitas para vivir. No está mal usar una ropa adecuada para que te ayude también a estar caliente o un poco más fresco de acuerdo a los distintos climas. No está mal tampoco exigir que las autoridades cumplan con que tu calle esté pavimentada, que haya zonas verdes. No está mal tampoco que en los comercios existan las normas, el orden necesario para que tú puedas comprar en este lugar. Como puedes ver, la comodidad no es algo malo. Sin embargo, recuerda que algunos bienes, cuando no los utilizamos bien, los podemos convertir en males. De tal manera que la comodidad nos puede hacer quisquillosos y muy delicados para evitar toda aspereza o fastidio
como pueden ser, por ejemplo, las inclemencias del tiempo, las penurias materiales y las incomodidades, por lo que un baño frío o una noche en el sofá pueden resultar una verdadera pesadilla para nosotros. Es que ya estoy acostumbrado a dormir en una cama cómoda. Llegó un visitante, me tengo que ir a dormir al sofá, pero qué fastidio, ¿no? O por ejemplo, estoy acostumbrado a tener un clima adecuado y tuve que viajar a una ciudad donde hace frío. ¡Ay, qué fastidio! Creo que esto empieza a hablarnos de que las cosas no están bien. La comodidad nos lleva a rehuir las acampadas y cualquier aventura al aire libre. ¿Por qué? Pues porque preferimos la serena quietud de nuestra casa que las asperezas de una montaña y el suave confort de unas pantuflas que unos botines de alpinista. Si tenemos posibilidad económicas, nos hospedamos siempre en hoteles de categoría con una buena cocina. La búsqueda de comodidad puede también invadir otros espacios como el trabajo, en el que solo aceptamos tareas agradables que no nos exijan sacrificio alguno. Evadimos a la gente que piensa distinto que nosotros y también incluso aquella que simplemente no nos cae bien o se nos hace molesta. En el campo de la fe, asumimos una actitud más bien conformista, sacándole la vuelta a los compromisos de me están exigiendo un poquito más. Jamás nos apuntamos para participar ni en misiones ni en brigadas de ayuda humanitaria, porque suelen ser o incluir en el paquete ciertas inclemencias. De esta manera, sin darnos cuenta, la comodidad recorta nuestras propias alas. Llegamos a ser tan limitados en nuestros espacios y actividades, transitando por una vida con muy poco margen de maniobra, diría yo, y todo por no querer afrontar incomodidades. De esta manera, nunca experimentaremos el placer de un récord superado, de la cima de una montaña conquistada, de un atajo descubierto, porque nos encadenamos a una rutina, a un modus vivendi soporífero y gris, sin sobresaltos ni adrenalina, pero también sin alegría. Y a veces vamos contagiando de esto a los demás. Por ejemplo, yo recuerdo a una persona que cuando era joven le gustaba subir a las montañas, le gustaba salir al bosque, le gustaba también los días que podía ir a un museo, salir de la rutina cotidiana. Claro, esto de alguna manera implicaba para él una incomodidad porque tener que ir al museo, buscar los horarios, subir a un autobús, tomar el metro o bien salir fuera de la ciudad, todas estas cosas, vamos a decir, implican ciertas incomodidades, como incluso la de salir a reuniones con sus amigos, porque estarás de acuerdo que no es fácil dejar la comodidad y la tranquilidad de tu casa para tener que cumplir con un compromiso social. El matrimonio de un amigo que se casa, los 15 años de la hija de otro amigo, e incluso hasta el funeral de algún vecino. Es ciertamente incómodo tener que ponerte el traje, la corbata, cumplir con ciertos horarios para llegar a la misa, quedarte a la fiesta, en fin. Se goza, es cierto, pero también implica esto incomodidades. Pues bien, a esta persona, quién sabe qué le pasó, pero a partir de que se casó, tuvo un cambio radical y parecía que lo único que le gustaba era estar sentado en su sillón y viendo la televisión cuando no estaba en el trabajo. Y como consecuencia, porque ya casado tuvo hijos, sus hijos nunca fueron al campo, nunca fueron a un museo con él, nunca jugaron con él en algún club deportivo. ¿Por qué? Porque era el padre de la poltrona, el padre del sillón, el padre de la comodidad. Y estos niños que al principio, como todos sus compañeros, también salían un poco al parque que se encontraba frente a su casa, hacían un poco de ejercicio, poco a poquito empezaron a estar obesos. ¿Y sabes por qué? Porque dejaron de hacer ejercicio, porque dejaron de moverse y empezaron a estar atados también a una televisión al igual que su padre
Y peor aún, ni siquiera ya en la sala con la familia, sino cada quien en su propio cuarto con la televisión individual, personal, o bien atados a estas laptops, atados a estas tablets, atados a estos juegos electrónicos que lamentablemente, ciertamente, pueden producir un placer, pero por la comodidad impiden que se haga ejercicio, que se conozca el mundo, que se salga del hogar para cambiar de aires y, por supuesto, que se viva en una forma totalmente distinta. Antes de ir al corte, yo te pregunto, ¿qué tan cómodo te encuentras? No me refiero únicamente a que estés escuchando el programa en forma cómoda, sino que a lo mejor la pregunta va más allá. ¿Has sacrificado algunas cosas que deberías hacer por tu propio bien? Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y estamos hablando del tema de la comodidad, de cuando la comodidad se puede convertir en un vicio que nos evita crecer. En el programa anterior estuvimos hablando de la pereza. Y como parte de la pereza, decíamos que es hacer el mínimo esfuerzo para conseguir algo. En este caso, la comodidad también puede ser buscar únicamente lo que me agrada, lo que me es fácil. Y esto no nos permite crecer. De hecho, la comodidad nos hace olvidar un principio básico de la superación personal. Te va a parecer fuerte esta frase, pero es muy interesante. Este principio personal de la superación es: haz lo que temes. Haz aquello a lo que le tienes miedo. Fíjate, comodidad es únicamente haz aquello que te gusta, haz aquello que es fácil, haz aquello que es placentero. Bueno, ¿y qué tal si cambiamos de frase y nos vamos a
haz lo que temes. Recuerdo que un señor que tenía ya una edad superior a los 50 años, se preguntó un día a sí mismo qué es lo que más temía hacer en la vida. Y no tardó en adivinarlo, lanzarse con un parapente. ¿Qué es un parapente? Bueno, un deporte cercano al paracaidismo que consiste en lanzarse desde una pendiente elevada y descender planeando con un paracaídas. Este señor se propuso cruzar el umbral de los 60 años venciendo finalmente este miedo. Se armó de valor y se inscribió en un curso para aprender la técnica y lanzarse. Y aunque sabía que su primer vuelo lo haría con un instructor, pues, ¿qué crees? No dejaban de temblarle las piernas mientras subía hacia el salón de entrenamiento. Finalmente, llegó el momento de subir a la montaña, hasta una saliente desde la que se dominaba un bellísimo y amplio valle. De ahí se lanzaría al temido vuelo. El breve curso le había dado cierta confianza, pero no eliminó del todo el pavor que sentía. Cuando finalmente se lanzó, pudo saborear aquella experiencia inédita en su vida. Cuando le preguntaron sus hijos y amigos que lo habían acompañado cómo se sentía, respondió: el miedo que tenía antes de tirarme era del tamaño de King Kong y ahora es solo del tamaño de un gran gorila adulto. Vencer aquel miedo, hacer aquello a lo que le temes. Hay gente que nunca estudió un idioma porque tenía miedo de no aprenderlo. Hay gente que no empezó a nadar, no aprendió a nadar porque le daba miedo meterse a la alberca. Hay gente que nunca subió a un avión porque el avión le daba miedo. Bueno, yo te confieso que también la primera vez que me lancé de un de un avión con un paracaídas, estaba igual que este señor, las piernas me temblaban, mi respiración estaba un poco agitada, pero dije, si no soy capaz de lanzarme en este momento hacia el vacío, significa que no voy a poder dominar mi voluntad. Y no se trata de ser temerarios, No se trata simplemente de hacer cosas alocadas, no. A mí me gusta volar en aviones, me gusta sentirme en el aire, y por eso quería aventarme en paracaídas, pero me daba mucho miedo. Y dije, ¿me voy a perder este gusto? ¿Por miedo? ¿Me va a ganar el miedo o voy a ganar yo? Bien, regresando a nuestro tema. La comodidad no nos permite vencer nuestros miedos. Y si estamos al frente de una familia, no es mi caso, yo estoy al frente de una comunidad, pero si tú me estás escuchando y estás al frente de una familia, reduce enormemente las posibilidades de tus hijos, porque quizás sin pretenderlo, como este hombre del que te mencionaba, sentado en el sillón todo el tiempo, les transmitimos o les transmites a tus hijos nuestros miedos, tus miedos, a limitarlos a aquellas actividades en las que todo está debidamente controlado. Y aquí, una palabra especialmente para las mamás. Está muy bien que cuiden a sus hijos, pero yo he visto algunas mamás que no te subas a la resbaladilla porque te puedes caer. No, mejor no te subas al columpio porque te puedes resbalar. No vamos a nadar porque qué tal si te ahogas. No vamos al mar porque qué tal que... Bueno, yo creo que teniendo los cuidados necesarios, el acompañamiento necesario cuando es necesario tenerlo, se puede tener este riesgo que no nos va a llevar a ninguna situación grave. Meter a un niño a un chapoteadero con un salvavidas estando con él, yo no creo porque sea algo contrario a la comodidad del niño que dice, es que mamá no quiero meterme. Anímate, hijo. Porque de esta manera, venciendo estos pequeños miedos, vamos nosotros a lograr superarnos. Si lo piensas bien, te vas a dar cuenta de que tu vida, mi vida, la vida, está tejida de situaciones imprevistas, a veces inclementes y molestas, y las hemos vivido desde que éramos pequeños. Por eso, tener un afán de comodidad en lugar de ayudarnos a vivir tranquilos, nos va a generar preocupaciones y frustraciones porque no podemos tener todo bajo control. Y por último, la comodidad nos hace poco solidarios porque enfoca demasiado la búsqueda en nuestra propia comodidad
y llegamos quizás a parecernos a los cangrejos ermitaños por no tener el valor de ceder nuestro espacio y sufrir también a favor de alguien más. Para ser solidarios, necesitamos olvidarnos por lo menos un poco de nosotros mismos, pero la comodidad no nos permite pagar ese precio. No nos damos cuenta de que por el mismo precio también viene la felicidad incluida y nos privamos de ella. Dejar la comodidad puede hacerte feliz. Dejar la comodidad de estar en tu casa y participar en las reuniones de escuela con tus hijos. Dejar la comodidad de estar en tu escritorio de la oficina y acercarte un poco a ese compañero tuyo que tiene un problema. Dejar la comodidad de únicamente dedicar tu tiempo para ti y visitar a esa persona enferma que está en el hospital. O incluso dejar tu tiempo que tienes para ti para aplicarlo, para compartirlo con alguna persona en algún voluntariado. Todos hemos sabido de personas heroicas que han sufrido grandes penas por ayudar a alguien. Recuerdo la historia de una joven judía que, al concluir la Segunda Guerra Mundial, recién liberada de un campo de exterminio nazi, no tenía fuerzas para caminar siquiera hasta la estación del tren. Un joven muy flaco, casi tan escuálido como ella, la tomó en brazos y la cargó hasta la estación con no poco sacrificio. Ahí, como pudo, le consiguió un pan y un tazón grande de café. La joven no podía creerlo. Era la primera vez en años que tenía en sus manos una bebida caliente. Poco después, el joven desapareció y ella no supo más de él. Décadas más tarde, aquella mujer vino a saber que su abnegado salvador había sido un seminarista católico polaco llamado Karol Wojtyła, que llegó a ser papa. Y viene a mi mente también este otro momento, esta anécdota de la Madre Teresa de Calcuta. Una famosa escritora, periodista, le quiso hacer una entrevista y ella le dijo, con mucho gusto la puedo atender, pero sin dejar de atender a las personas que necesitan mi ayuda. Así que le puedo ir respondiendo las preguntas mientras vamos caminando por la calle. La Madre Teresa tenía la costumbre de caminar por las zonas más pobres de aquella ciudad, ayudando a los más necesitados. Y ahí, a la mitad de la entrevista, se encontraron con un hombre que estaba en la calle, tirado, porque tenía sida y estaba en sus últimos momentos. Nadie tenía compasión de este hombre que tenía apenas algo de ropa que lo cubría y estaba lleno de excremento, porque le faltaban fuerzas para caminar y estaba totalmente bastido con su propio estiércol. Cuando se acercaron, la periodista se alejó. Ella no pudo aguantar el hedor de el excremento ni tampoco ver aquella escena que era repugnante para sus ojos. Una persona totalmente disminuida, tirada en el suelo, rodeada por moscas, con un mal olor. Bueno, se retiró. Mientras tanto, la Madre Teresa se acercó, pidió cerca, en algún establecimiento, un poco de agua, se quitó parte de su manto y empezó a limpiar a aquel hombre, a darle un poco de alimento, de agua, y finalmente aquel hombre, como estaba ya en sus últimos momentos, murió en sus brazos. Todavía ella se puso a hacer un poco de oración y después de dejarlo limpio, para que nadie tuviera excusas de no poderlo recoger en una ambulancia, llamó a la ambulancia. Después de esto, se lavó muy bien las manos la Madre Teresa y fue cuando se acercó la periodista y le dijo, «Madre, yo no haría ni por todo el oro del mundo lo que usted hizo». Y la madre le contestó, «Yo tampoco. Yo no hago esto por todo el oro del mundo. Esto simplemente se hace por amor, no por comodidad». Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir En tu aprendiendo camino, un cómo programa vencer para nuestros encontrar vicios. la meta. Al reunirnos
Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Al reunirnos en nombre En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Señor, en este momento hay personas que están perdiendo la paciencia por el tráfico, un conflicto, la enfermedad o una carencia. Te pido por ellos, hombres y mujeres, para que les ayudes a recuperar la esperanza y recuerden que siempre, después de una noche oscura llega la luz. Después de la tormenta viene la calma y después de la prueba, el reconocimiento. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y hemos estado hablando de la comodidad. Y como en los programas anteriores, no nos vamos a quedar únicamente en hablar, sino también en cuestionarnos. Viene, por lo tanto, el momento de las preguntas que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Para qué? Si nos damos cuenta que estamos en un error o estamos mal, pues ya lo tenemos anotado para poder esforzarnos en cambiar. A menos que te la quieras pasar muy cómodamente. Bueno, preguntas. ¿Evito sistemáticamente cualquier incomodidad? ¿Me irritan los climas adversos, la lluvia, el frío, el calor? ¿Hacen que me enoje sin control? ¿Tengo habitualmente necesidades especiales que me impiden adaptarme a las circunstancias? ¿Evito acampar al aire libre? Me descorazona imaginar siquiera las incomodidades propias de ir a una excursión. ¿Soy quisquilloso o demasiado exigente en detalles que tienen que ver con mis gustos o manías? ¿Declino los compromisos de tipo comunitario, social o religioso porque me desespera, me exacerba, me molesta la gente? Suelo recortar las opciones de diversión o esparcimiento de mi familia por limitarme solo a actividades, entre comillas, bajo control. ¿Me he abstenido de ayudar a alguien por pensar más en mi propia comodidad? Bueno, ahí están estas preguntas que nos pueden ayudar a superar este vicio de la comodidad, es decir, la comodidad cuando nos evita crecer, cuando nos impide ser mejores personas. Y pasamos ahora al siguiente vicio, que es un vicio que hace que la riqueza te empobrezca. ¡Ah, caray! ¿Cómo? Sí, la avaricia, cuando la riqueza nos empobrece. Ya hemos hablado de la avaricia como un pecado capital, pero en este caso no nos estamos deteniendo únicamente para verla como un pecado en todo lo que significa, sino simplemente como vicio. La avaricia es el afán desordenado de acumular bienes materiales. Fíjate bien, cuando tú tienes un deseo ordenado, encauzado, consentido, de crecer económicamente, de acumular bienes materiales, no se llama avaricia, no es un pecado ni un vicio.
Pero la avaricia es el afán desordenado de acumular los bienes, un deleite enfermizo de poseer bienes de todo tipo. No hay que confundir la avaricia con el esfuerzo legítimo por adquirir lo necesario para vivir dignamente y reunir un patrimonio personal o familiar que te dé cierta seguridad de cara al futuro. No te confundas. El esfuerzo es una cosa positiva, la avaricia es otra cosa y esta es negativa. Más aún, la avaricia como tal no reside en la cantidad de bienes que tengas, porque puede haber personas con grandes recursos materiales sin una gota de avaricia. Este vicio, como los demás, es una forma de egoísmo. La avaricia nos lleva a pensar solo en nosotros mismos, en satisfacer nuestra sed de poseer más y más sin ver más allá de nuestra telaraña, por lo cual las necesidades ajenas, lo que necesita el otro, pasa inadvertido para nosotros. Estoy tan centrado en lo que necesito yo que me olvido de lo que necesita el otro. Según nuestras preferencias personales, podemos codiciar cualquier cosa. Hay gente que está codiciando casas, automóviles, joyas, ropa, accesorios, estampillas, soldaditos de plomo, piedras, relojes o incluso dinero en efectivo. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de aquellos cómics, aquellos cuentos, como se decía, donde salía el rico MacPato? Bueno, ¿cómo es posible que el papel moneda existe en nuestros sentidos? No lo sabemos, pero el codicioso goza viendo y acariciando sus billetes, contándolos una y otra vez, o ahora sus tarjetas de crédito, como si se trataran de un verdadero objeto de placer. La avaricia suele entrarnos por los ojos. Todo lo que brilla nos parece oro. Todo lo que parece fastuoso, interesante, atractivo y más si es único en su especie. Y estamos dispuestos a pagar lo que sea con tal de convertirnos en el único poseedor de algún artículo. Quizás algunas pinturas de dudoso valor artístico han alcanzado precios fuera de toda imaginación en las subastas. ¿Por qué? Porque existen compradores cuya avaricia tiene el respaldo de una poderosa chequera. Sí, seguramente has visto estas subastas donde dicen vamos a subastar este cuadro de un artista. A lo mejor el cuadro ni siquiera es tan atractivo, pero ya tiene una cierta historia. Es que estuvo en posesión de tal persona rica o famosa y ahí entra la avaricia. Por los ojos y por los oídos que te hacen decir, lo tienes que tener, lo tienes que tener. Y empieza la subasta. Vamos a suponer que cueste, no sé, $100,000, que ya se me hace a mí muchísimo dinero para una pintura, pero bueno, cada quien tiene sus ideas, yo te comparto las mías. Bueno, empieza la subasta, ¿quién da más? Llegaron a 200,000, 300,000, 400,000, 1,000,000, 2 millones, 5 millones, y dices tú, uy, capaz que si el pintor hubiera visto que iban a pagar esto por su obra, se vuelve a morir. Evidentemente que el arte es hermoso, tiene cierto valor, pero cuando la avaricia entra, lo único que le importa a la gente que está luchando por tener ese cuadro no es el cuadro, sino decir, yo lo tengo. La avaricia se instala en nuestro corazón y es el que se apega. Se ha comparado el corazón humano con un tubérculo como la papa, porque echa raíces en todas direcciones. Sin embargo, en la búsqueda de lo singular y ostentoso, muchas veces nos equivocamos. Se cuenta que en una subasta de antigüedades, tras varias piezas muy cotizadas, tocó el turno a un viejo y empolvado violín. La algarabía cesó de repente. $50, abrió el subastador. Pero no hubo respuesta. Nadie daba nada por aquel desvencijado violín. A la una, $50, a las dos, $50, y estaba a punto de devolverlo a la trastienda cuando se levantó una mano. Un hombre delgado y canoso pedía solo un favor: pasar al frente y examinar más de cerca el instrumento. Se le concedió.
lo tomó con extremo cuidado entre sus largas manos, sacó su pañuelo y lo desempolvó suavemente. Después, lo sujetó contra su mejilla y empezó a afinarlo. Pocos instantes después, aquel viejo interpretaba una bellísima pieza con increíble maestría y llenaba de lágrimas a muchos de los presentes. El improvisado concertista, al terminar, devolvió el violín al subastador, quien reiteró la oferta. 50. No había terminado cuando alguien ofreció $500. Otro más gritó 1,000. Y así fue subiendo el precio hasta que alguien hizo la mayor oferta. $500,000. Y le salió barato, ¿saben por qué? Porque se trataba de un Stradivarius en perfecto estado, solo un poco empolvado y descuidado. Recuerden que los Stradivarius son los violines mejor hechos, los que tienen mejor sonido y unos cuantos que se encuentran en algunas partes del mundo. Tener un Stradivarius es maravilloso y, como decía hace un momento, ni todo lo que brilla es oro, ni todo lo que no brilla es leña. Si no eres muy conocedor acerca de la música o los violines, al regreso del corte te voy a dar alguna breve información de los Stradivari o Stradivarius, que llegan a alcanzar, fíjate, el más costoso de ellos, ¿cuánto crees que cuesta? $1,000,000. Sí, $1,000,000, un violín que, cuando lo estaban subastando al principio, estaban pidiendo únicamente $50 por él. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de... Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Quedó pendiente la información acerca de estos violines tan especiales y por eso les voy a compartir lo siguiente. Fíjense que un violín Stradivarius es uno de los instrumentos de cuerda construidos por los miembros de la familia italiana Stradivari, particularmente por Antonio Stradivari. Los Stradivarius son muy valorados por los intérpretes más importantes del mundo y por los coleccionistas de antigüedades. Las características sonoras e individuales de estas obras de arte son consideradas únicas y a menudo los instrumentos se identifican por el nombre de alguien, generalmente un músico famoso que fue su propietario o que simplemente lo utilizó en algún momento por sus interpretaciones. ¿Por qué son tan valiosos estos instrumentos? Estudios modernos, y muy serios por cierto, avalan que son los mejores conocidos en toda la historia de los violines. Entre las explicaciones sobre la calidad de su sonido, se incluye el uso de una laca especial en primer lugar, en segundo lugar, de un tratamiento químico de la madera.
La tercera parte es las distintas formas de secado de la misma o bien del uso de una madera muy añeja. Un estudio de las universidades de Columbia y Tennessee sugiere que se usó madera de árboles que tuvieron un crecimiento más lento de lo normal debido a un ciclo solar que produjo inviernos largos y veranos menos calurosos de lo habitual. ¿Pero en qué tiempo? ¿Se imaginan? Yo creo que no. Durante la llamada pequeña edad de hielo. Por lo que la madera en aquella época fue más densa. Y gracias a estos estudios podemos comprender cómo simplemente la madera que se utiliza en un instrumento musical puede hacer que este instrumento ofrezca a la gente un sonido increíble. Pero vamos a continuar nosotros con el tema que estamos tocando antes de terminar este programa y recuerdan, el tema es la avaricia. Algunos comparan la avaricia con una sed insaciable. ¿Por qué? Porque como cualquier vicio también nos daña. Nos ocurre lo mismo que al hidrópico. Cuanto más bebemos, más sed nos da. A propósito de esto, para quienes no saben qué es la hidropesía, es un edema o retención de líquido, acumulación de líquido claro en los tejidos o cavidades del cuerpo. No constituye una enfermedad independiente, sino más bien es un signo clínico que acompaña a diversas enfermedades del corazón, riñones y aparato digestivo. Pero una persona hidrópica toma agua y mientras más agua toma, más sed le da. Como también dice la Biblia, quien ama el dinero no se harta de él. Para quien ama la abundancia no bastan ganancias. Podemos incluso arruinarnos con tal de seguir acumulando lo que en realidad no necesitamos. La avaricia es una esclavitud. Más que poseer, nuestras pertenencias nos poseen a nosotros. Nuestro corazón se apega de tal modo a ellas que perdemos la libertad propia del espíritu. Este apego afectivo interior tiene también su proyección exterior en el apego efectivo que nos impide compartir nuestros bienes. Así, nos privamos de uno de los más grandes placeres de la vida, que es la generosidad. La avaricia se combate precisamente con generosidad. La avaricia también nos vuelve presumidos. En este sentido, la avaricia se acerca a la vanidad bajo la forma de ostentación. Sin embargo, aquí el matiz es diferente. No presumimos para proyectar nuestra imagen, sino para hacer gala de lo que poseemos. La avaricia no lleva a ninguna parte. Al polarizar nuestro impulso vital a la posesión de más y más cosas, hace que descuidemos otros aspectos esenciales de la vida. Suele suceder que, cuanto más nos enriquecemos con bienes materiales, más nos empobrecemos como personas. Todos hemos escuchado alguna vez la fábula del rey Midas. Fue un hombre que creció obsesionado por la riqueza, particularmente por el oro. El dios Baco le concedió al fin su mayor deseo, que todo lo que tocara se transformara en oro. Y todo iba muy bien, lo recuerdan ustedes en esta historia, hasta que quiso beber, comer y dormir. Todo se convertía en oro puro, duro y frío. Quería comer, el alimento se convertía en oro, no podía comer. Quería beber, el agua se convertía en oro, no podía beber. Quería dormir, iba a la cama y los colchones mullidos se convertían en oro frío y por lo tanto no podía dormir. La avaricia tiene un efecto paradójico. Poseyéndolo todo, nos sentimos vacíos. Y tarde o temprano nos damos cuenta de que nada es capaz de saciar la sed de nuestro ambicioso corazón, como el hidrópico, que mientras más bebe, más tiene sed. Y es que ningún bien material, en la cantidad que sea, pensémoslo bien, está hecho a la medida de nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene aspiraciones trascendentes que ningún bien material, ninguna cosa puede saciar. Por eso hay tantas personas que están llenas de objetos, de cosas, pueden comprar lo que sea,
pero están solas y sobre todo tienen una gran vaciedad, un gran vacío en el corazón. El avaro, poseyéndolo todo, se siente insatisfecho. Cuenta una antigua alegoría judía que, una vez, un hombre muy rico pero tremendamente solo porque nadie se acercaba a él, fue a pedirle un consejo a un rabino. El rabino tomó la mano de aquel hombre, lo acercó a la ventana y le dijo: «Mira». El rico miró por la ventana a la calle y el rabino le preguntó: «¿Qué ves?». El hombre le respondió: «Veo gente». El rabino volvió a tomarlo de la mano y lo llevó ante un espejo y le dijo: «¿Qué ves ahora?». El rico le respondió: «Ahora me veo yo». Entonces el rabino le contestó: «¿Entiendes? En la ventana hay vidrio y en el espejo hay vidrio, pero el vidrio del espejo tiene un poco de plata, y cuando hay un poco de plata, uno deja de ver a la gente y comienza a verse solo a sí mismo. Esa es la causa de tu soledad, que únicamente ves la plata y dejas de ver a la gente». Y vamos a terminar el programa de hoy con las preguntas, con el cuestionario ¿avaro yo? Sí, vamos a preguntarnos cómo estamos ante la avaricia. Vienen las preguntas. ¿Me siento insatisfecho con lo que tengo? ¿Envidio o codicio fácilmente las posesiones de los demás? ¿Soy un comprador compulsivo? ¿Acumulo ropa, zapatos, joyas, accesorios de vestir más allá de lo necesario? Más aún, ¿hay prendas o artículos que hace mucho tiempo que no uso y los tengo ahí guardados? ¿Disfruto enormemente al contar y recontar mis posesiones? ¿Tengo una obsesión enfermiza por coleccionar objetos materiales? ¿Soy de los que están dispuestos a pagar una fortuna por algún artículo único en su especie, es decir, que los demás no lo tengan? ¿Me siento realizado al mostrar, al presumir mis posesiones a los demás? ¿Soy una persona tacaña? Muy rara vez estoy dispuesta a donar o a compartir mis bienes. Bueno, amigos, amigas, con estas preguntas podemos nosotros avanzar en nuestro crecimiento personal. Nunca permitamos que los bienes, que las cosas materiales nos posean a nosotros. Recuerden que no está mal poseer bienes materiales, lo que está mal es que la avaricia, este vicio tremendo, nos convierta en esclavos de ella. Les agradezco a todos su atención en este programa y les recuerdo que tú nunca estás solo o sola. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, Dios siempre está presente en tu camino. Que Dios les bendiga. Por hoy terminamos nuestra sesión, pero mañana continuaremos aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Te esperamos.